Saludos y bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo de los camiones, a Euro Truck Simulator 2. Antes de empezar, quiero ver si podemos comprar otro camión, ¿vale? Para no ir siempre en el mismo y para hacerlo un poco menos monótono. Entonces, tenemos que ir a un concesionario. Por ejemplo, me quiero comprar un Volvo. Los camiones Volvo son bonitos. Y además hay un concesionario en Londres, que es justo donde estamos. Así que lo vamos a visitar. Venga, vamos para allá. Ahora que vamos bien de dinero, pues creo que nos podemos permitir un camión bastante potente. Bueno, estos son la gama baja. Vamos a ver. Esto ya es gama media. Pero yo lo que quiero es... A ver, no lo voy a intercambiar. Voy a comprarlo porque... Jolín, cómo mola este. Es un 8x4. Madre mía. Madre mía, y vale 258.000 euros. Jolín. La verdad es que mola bastante este camión, ¿eh? O sea, si lo vemos bien... No sé, es... bastante grande. Muy potente. 700 caballos. Más potente que el camión que tenemos actualmente. Y este para carga pesada puede ser tremendo, ¿eh? Puede ser tremendo. Además, la pintura se llama Black Knight. Caballero negro. O sea que... Este sería el camión de Batman. Y además, fijaos cómo es por delante, ¿no? Fijaos en los faros, en el morro. Bastante imponente este camión, ¿eh? Oferta de stock. Vale, pues lo voy a comprar. Sí. Perfecto, y quiero que me lo envíen a mi garaje de... A este que está en Francia. Vale, aquí tengo un hueco, perfecto. Vale, acabamos de comprar un pedazo de camión Volvo. Es que además ni me lo he pensado, o sea, lo he visto y he dicho, tiene que ser para mí. A ver, ahí lo tenemos un poquito más detalle. A ver si no se ralentiza el juego. Que se está ralentizando. Bueno, la verdad que como digo, un camión grande, potente, uno de estos que asustan, ¿eh? 8x4. Chasis 8x4. Qué maravilla. Vale, suficiente. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser descansar. ¿Vale? Me gustan mucho los camiones Volvo porque la cabina por dentro es muy bonita, ¿vale? Os la voy a enseñar un poco. ¿Vale? Tienen siempre esos dos colores. ¿Vale? No es solamente gris o solamente negro, sino que son camiones cuya cabina es bastante blanquita, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho porque da la sensación de que son camiones muy modernos, ¿vale? Los hay también buenos, como los Mercedes y demás. Todos tienen su encanto realmente, ¿vale? Pero a mí los Volvo, fíjate, tiene hasta techo solar esto. Los Volvo me gustan mucho. Bueno, voy a descansar, eso es lo primero. A ver. Esto es un aparcamiento de coches y el de camiones estará, me imagino que hacia la izquierda. Vamos a ver, efectivamente, vamos a subir un poquito esto. A ver. Aquí debería dejarnos descansar ya. No sé por qué no nos deja, quizás que tenemos que aparcarlo un poco mejor. Madre mía, se maneja diferente también este camión, ¿eh? Y cómo ruge, no sé si lo escucháis, pero... Ah, vale, es que es la plaza la que está ahí, perfecto. Ahora. Venga, descansamos. Y vamos a hacer un envío. Vamos a hacer... Anda, mira, está lloviendo. Bueno, vamos a buscar trabajo. A ver. Mercado de trabajo. Contratos externos. Bueno, estábamos en Londres. Lo que pasa que en Londres estábamos con el camión antiguo. Esto es un poco raro, pero bueno. Entonces... A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Londres? Bueno, en Londres me refiero, en Reino Unido. Mira, ahí podemos ir al norte, ¿no? Vamos a ver. Esto sería hasta Edimburgo. Y serían en total 629 kilómetros.
Mm, Venga, yo creo que sí. Vamos a llevar desde Londres a Edimburgo vigas de cemento, o sea que es otra carga pesada. Si tenemos el camión bueno, yo creo que va a ser bastante más fácil que con el anterior. Entonces vamos a darle a comenzar a entrega. Vale, perfecto. Si os dais cuenta aquí, en carga pesada, pone que, vamos, que es genial porque tenemos mucha potencia y está optimizado este camión para cargas pesadas. Así que, de maravilla. Venga, no perdemos tiempo y vamos para allá. Bueno, me he cogido un poco de agua, ¿vale? Agua con hielo. Porque hace mucho calor y da más agüita que al volante no hay que beber. Entonces, vamos a ver. A ver, antes de nada, vamos a tirar hacia atrás. Vale, este camión acelera muchísimo, pero muchísimo. Le pisas un poco y ya. Hay que decir que, bueno, que es un camión diferente. Si os dais cuenta, lo que es el frontal, la visión frontal, pues es un poco menor, ¿no? La luna delantera es más, parece más estrecha, o al menos tiene menos visibilidad. Voy a poner las luces porque no me fío nada. Y bueno, estamos en Inglaterra, tenemos que conducir por la izquierda. La carga la tenemos ahí al lado. Así que ya estamos en camino. Por ahí tenemos el semáforo. Creo que ya se está poniendo en verde. Perfecto. Vale. Vale, tenemos que pasar por aquí con mucho cuidado. Detrás de ese todoterreno. Vamos, hijo mío. Pero, ¿qué pasa? Que hay una... A ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que quieres tirar para la izquierda? Si es que no has puesto intermitente y nada. No entiendo por qué se ha quedado ahí parado. Pero bueno, voy a pasar. Lo siento mucho, pero... Ya no se mueve. En serio, me estás troleando. Son la leche, ¿eh? Son la leche. Venga. O sea, no había ni atasco ni nada. Mira, voy a pasar ya. O sea, ahí os den. Ahí os den. En fin. Incongruencias del juego. Bueno, no pasa nada. Tenemos la carga ahí muy cerquita. Vale, ahí está. Y creo que además aquí tenemos espacio para maniobrar. Así que vamos a ponernos en posición. Vamos a girar el volante bastante. Voy a subir un poco la cámara, a ver si... Ahí ya creo. Al otro lado. Perfecto. Vale. Elevando patas del tráiler y salimos. Bueno. A ver qué tal tira este camión, que nos hemos dejado en él. Creo que han sido unos 260.000 euros, más o menos. Y luego se podrá mejorar, o sea que incluso podrá ser más potente de lo que ya es. Lo que pasa que, claro, me queda con algo menos de 30.000 euros y quiero ir un poco sobre seguro, ¿no? Quiero ir tampoco sin gastar todo. Bueno, vamos a ir para allá, miramos. Vale, detrás del coche azul yo creo. Venga. Ahora sí que le cuesta más, como es lógico, arrancar, ¿no? Porque llevamos un montón de cemento detrás. Y vamos a ir a Edimburgo, perdón, a Escocia. Bueno, la verdad que hoy no tengo elegido ningún tema del que hablar, ¿no? Aunque a veces me gusta un poco improvisar y aquí charlar o hacer este monólogo un poco, pues a mi aire, ¿no? Con lo que vaya saliendo. No sé si será entretenido, no sé si será de vuestro interés, quizá no lo sé. Pero sí que había pensado que quizá como ayer hablé más de series y de películas y todo esto, pues hoy podría hablar más un poco
de mi relación con el mundo del videojuego. ¿Vale? Porque al final esto no es más que una afición para mí, un divertimento, un pasatiempo, pero sí que es cierto que también en otras épocas de mi vida los videojuegos han supuesto incluso una etapa profesional y ha sido algo pues que siempre me ha marcado mucho desde niño, ¿no? Yo empecé a jugar a los videojuegos desde que tengo memoria y empecé a jugar en un Spectrum, en un ZX Spectrum. Eh, yo, para que os hagáis una idea, pues nací en el año 86 y creo que el ZX Spectrum no sé si es del 80 o del 81 o algo así. Entonces cuando yo nací en mi casa ya había un sistema de juego que era bastante precario, la verdad. El Spectrum, bueno, pues ya sabéis, gráficos muy limitados, los juegos eran cintas de cassette, por lo tanto se podían piratear súper fácil. Y el audio era, no sé si era MIDI o algo de esto, se escuchaba la verdad bastante cutre. Pero la verdad que le tenía mucho cariño al Spectrum porque se manejaba con joysticks. Y no sé si los joysticks tenían uno o dos botones, más luego lo que es la palanca para mover. Y como digo, pues ese fue mi comienzo, ¿no? El Spectrum lo consiguió mi padre muy barato, creo que en una tienda de segunda mano o algo de esto. Y después llegó a casa la NES, la Nintendo NES, ¿no? Que también es una consola que ya existía desde antes de que yo naciera. Pero la NES fue la revolución, o sea, fue la llegada de Super Mario y de un montón de juegos que tenía que me encantaba. Me gustaba mucho un juego que era de los Goonies, creo que era el de los Goonies 2. Era un poco tétrico, me daba un poco de miedo, pero la verdad que todavía veo algunos vídeos en YouTube de ese juego y me entra la nostalgia, ¿no? También tenía un juego de cavernícolas que me gustaba mucho, que era el, no sé si se llamaba Joey Mac o Caverman Ninja o algo así, que estaba muy bien. Era muy chistoso, ¿no? Muy gracioso. Y bueno, pues fui jugando sobre todo a títulos de plataformas, a lo que vi en la época, al primer Castlevania, que era dificilísimo. Y con el paso del tiempo, pues llegó a casa también el primer ordenador que tuvimos, que era un 386. Fui descubriendo algunos juegos como el Heroes of Might and Magic, ¿no? Que la verdad que era un juego de estrategia que me encantaba. Después me hice con el 2, que el 2 es, yo creo, mi favorito. Hay mucha gente que para, para ellos la saga Heroes of Might and Magic tiene su máximo exponente en el Heroes 3. Vale, que el 3 es un juegazo redondo, la verdad que es una maravilla incluso a día de hoy. Pero yo al 2 le tengo casi más cariño. Yo, si me tuviera que quedar con uno, creo que me cogería... Vamos, creo que escogería al 2 porque le he echado más horas y he pasado más tiempo en ese juego, ¿no? Además que el tipo de dibujo es más cartoon, es más dibujo animado. Pero lo cierto es que me cautivó y bueno, pues pasé muchísimas horas, me pasé las campañas y demás. Pero bueno, en cualquier caso, me he hecho con las versiones de GOG de ambos juegos, porque creo que las versiones de GOG, al menos del Heroes 3, son mejores que la que hay en Steam, ¿no? Creo que en Steam solamente está también el 3. No, a ver, en Steam está, creo que es el 3, el 4, el 5 y bueno, y luego los modernos. Pero el 2 creo que no está. Entonces, como leí algunas críticas que todo el mundo recomendaba la versión de GOG, pues dije, venga, me compro todos los Heroes of Might and Magic, me los compro en GOG y ahí los tengo. Además que bueno, que si no conocéis la saga, pues ya sabéis de qué va, ¿no? Va de... tú tienes un castillo, en el castillo entrenas criaturas, construyes edificios, mejoras, haces, por así decirlo, la tienda de magia, haces murallas, construyes el foso, construyes más lugares de entrenamiento para crear nuevas unidades, mejoras todo y al final pues sales al mundo a por artefactos o a conquistar otros castillos o a entrar en guerra con otras facciones. En fin, es un juego de estrategia por turnos que a mí la verdad que me encanta. Me encanta y además me parece que es muy difícil, ¿no? Que son juegos muy exigentes
y muchas veces tienes que pensarte muy bien el movimiento que vas a hacer antes de ejecutarlo. El propio héroe que somos nosotros, pues va a caballo, va ahí dirigiendo a las tropas, pero también tiene la capacidad de lanzar hechizos, ¿no? Entonces, como digo, una saga tremenda para pasar horas y horas y horas. Yo recuerdo en el Heroes 2 que... A ver, un segundito. Disculpad este pequeño corte porque se me ha abierto la puerta y he tenido que levantarme a cerrarla. Nada, nada grave. Bueno, os decía que yo recuerdo una partida de Heroes 2 en la que estaba en una de las misiones finales de una campaña y era una misión larguísima. Entonces era un verano de hace unos años y me tiraba como 6 horas, 6 o 7 horas delante del ordenador intentando pasarme esa misión y no lo conseguía. Y estuve algo así como una semana entera, día tras día intentándolo, echándole 5 6 7 horas. Y al final lo conseguí, ¿no? Pero fue muy duro. La verdad que pude hacerlo porque estaba de vacaciones, era verano, y porque estaba completamente metido en el juego. Pero bueno, un reto mayúsculo. Y como digo, yo os aconsejo que juguéis al 2, si os gusta la estrategia por turnos, y también al 3. Luego los siguientes, ahí ya nos metemos en otro debate, pero bueno, empezad por el 2 y por el 3 y ya me contáis. Y bueno, como iba diciendo, llegó el primer ordenador, luego más tarde tuvimos la Super Nintendo, que es una de mis dos consolas favoritas de la historia, ¿no? Mis consolas favoritas de la historia son la Super Nintendo y la primera PlayStation. Aunque la Play 2 también molaba un montón y era una Play 1 porque era retrocompatible, ¿no? Podías jugar en la Play 2 a todo lo de Play 1. Pero yo creo que Super Nintendo fue un poco ya el gancho definitivo para atraparme en este mundillo. De Super Nintendo me llamaba mucho la atención pues la paleta de colores, las animaciones, los juegos que se manejaban, o sea, se veían más rápido, ¿no? Fluían más rápido que en NES. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar? Super Mario World, una pasada de juego. Es mi plataforma favorito, para mí es el mejor Super Mario de la historia. Lo pongo incluso por encima de Mario 64. ¿De acuerdo? Creo que, bueno, uno es en 3D y el otro es en 2D. Pero aún así creo que el encanto, la magia y todo lo que tiene Super Mario World es tremendo. De hecho, no es solamente la inclusión de Yoshi, ¿no? Del dinosaurio azul. Perdón, azul, verde. Digo azul porque es que mi Yoshi favorito es de color azul, ¿no? Por ejemplo, en el Mario Kart de la Wii U juego con un Yoshi azul. Pero lo que quería decir con esto es que Yoshi empieza siendo una simple montura y luego vas descubriendo que existen Yoshis de otros colores por el mundo, ¿no? Amarillo, rojo, azul. Y cada uno de estos Yoshis tiene propiedades únicas. El Yoshi rojo es capaz de lanzar bolas de fuego. El Yoshi amarillo creo que puede impactar contra el suelo de manera muy fuerte. Y el Yoshi azul, que es el que más mola, le salen un par de alas y puede volar. Entonces, por eso es mi favorito. Y bueno, pues Super Mario World, una experiencia tremenda. Un juego que se disfruta mucho a día de hoy, que además ha salido en consolas virtuales, también salió en Game Boy Advance y para mí, vamos, un imprescindible, un juego que lo juego siempre una vez al año, como mínimo, porque además es que me pone de buen rollo, ¿no? Es uno de esos juegos que te hace ser feliz, o al menos a mí me hace ser feliz porque la música, el colorido, incluso los enemigos que son muy simpáticos, está bastante bien y bueno, pues desde aquí también lo recomiendo. Con Super Nintendo también llegó Street Fighter 2, que bueno, para mí, ya sabéis, es una saga especial, creo que es la mejor franquicia del género de la lucha. Y además yo me sentía muy identificado con un personaje de Street Fighter 2 que es Ken, ¿no? Ken Masters. Me gustaba mucho porque todo el mundo era muy de Ryu, todo el mundo era como que Ryu es el protagonista y Ryu es como el héroe. Y a mí me gustaba mucho Ken. Ken, la verdad que tenía un carácter así un poco más hecha para adelante, era más chulesco, más
más pieza, ¿no? Más traviesillo. Además que, bueno, Ken es americano, es el heredero de una fortuna, tiene una novia, tiene un Porsche, yo qué sé. Tiene cosas que molaban. Y bueno, pues lo cierto es que yo siempre he sido muy defensor de, por así decirlo, del segundo, ¿no? Es muy fácil que todo el mundo vaya con el primero. Por ejemplo, cuando era pequeño, a todo el mundo le gustaba Goku de Dragon Ball. Pues yo iba con Vegeta, que era en teoría el segundo. O todo el mundo era de, aquí en España, del Real Madrid. Pues yo me hice del Atlético de Madrid, que era el segundo equipo de la capital. Y con Street Fighter me pasaba lo mismo. Entonces decidí que Ken sería mi personaje favorito porque, además, yo que sé, a mí a esa edad ya me llamaba la atención el tema de pelo largo, rubio y tal, porque yo cuando era pequeño era más rubio que ahora, tenía el pelo mucho más rubio, aunque no lo tenía largo, me lo empecé a dejar largo a los 14. Pero con 9, 10 añitos ya veía con admiración a Ken. Y bueno, pues con Street Fighter 2 me acuerdo de las típicas quedadas que hacía con los amigos, ¿no? Les invitaba a mi casa, mi madre nos ponía la merienda a todos, ahí nos hacía unos bocadillos de nocilla o algo de esto. Y nos poníamos ahí a jugar al Street Fighter durante toda la tarde como posesos. Y bueno, pues luego otro juego que me cautivó fue F0. Vale, ya sabéis, carreras futuristas, ¿no? Con vehículos muy, muy, muy sofisticados. Juego muy difícil. F0 era muy difícil porque te exigía que en cada vuelta que dabas al trazado, al circuito, tenías que quedar entre una serie de posiciones, ¿no? Por así decirlo. A ver, voy a intentar dar un traguillo de agua. Entonces, en F0, en la última vuelta, tenías que quedar entre los 3 primeros clasificados. Si quedabas cuarto o en una posición más rezagada, te quitaban una vida y tenías que volver a empezar. Entonces, claro, esto era muy complicado porque tenías que hacer podio. Tenías que hacer podio si querías pasar a la siguiente pantalla. Y eso en cada circuito. Luego ya los F0 más modernos, como por ejemplo se me ocurre ahora el GX, ¿no? Que es una maravilla, es el F0 de GameCube, suprimió esto y daba igual en qué posición llegaras a la meta. Lo que pasa que en F0 GX contaban más los puntos, entonces si quedabas el 20, pues lógicamente no ibas a estar peleando por el título. Pero bueno, ha habido muchas variaciones en F0. El original fue juego de lanzamiento junto con Super Mario World. Y como digo, juegos difíciles, también muy chulos porque F0, el de Super Nintendo, tiene una banda sonora espectacular para la época. Y además utilizó el famoso modo 7. El modo 7, por así decirlo, permitía que la Super Nintendo nos diera una falsa imagen de lo que sería una especie de pseudo 3D. ¿De acuerdo? Es decir, simulaba profundidad. Varios juegos lo utilizaron y F0 fue uno de ellos, ¿no? Entonces, eso hacía que nos diera la sensación de que estábamos yendo hacia adentro de la pantalla con el coche al acelerar. Y bueno, pues en su día era bastante chulo, ¿no? Luego, ¿qué más juegos de Super Nintendo? Ah, por supuesto, cómo no. El Secret of Mana, mi RPG favorito de la época, que bueno, era de la extinta Squaresoft y me cautivó. O sea, fue un juego tremendo por la historia que tenía, ¿no? Quizás fue el primer juego con una historia verdaderamente extensa que yo jugué, ¿no? El primer RPG, yo creo, con estas señas de identidad. ¿Qué os voy a contar? Acaba de salir en Steam, bueno, creo que en febrero de este año salió un remake. Uy, ¿qué me pasó? Uf, esto me pasa por ir hablando. Casi me estrello. Bueno, Secret of Mana, un RPG cuyos combates eran en tiempo real, no eran por turnos. Manejabas a un enano, a un héroe, ¿no? Que es el protagonista, con espada y tal. Y
y a una chica, que la chica no me acuerdo si era una ladrona o era una especie como de maga de apoyo, algo de esto. Y bueno, la verdad que me gustó mucho F0 por... Uy, F0, perdón, Secret of Mana, porque era un juego que te hacía identificarte mucho con las cosas que le pasaban al protagonista. Por ejemplo, al principio del juego, lo que le pasa al prota es que está en una cascada con sus amigos haciendo travesuras y jugando. Se cae por la cascada y encuentra una especie de estanque en el que hay una espada en una piedra, a lo Rey Arturo. Y escuchamos una voz que nos dice: saca la espada, saca la espada. Sacamos la espada y resulta que, sin saberlo, al sacar la espada de la piedra, hemos roto el flujo entre el poder del maná y los monstruos, ¿no? Y el ejército de monstruos que estaba sellado, por así decirlo, con esa espada. De este modo, el mundo es amenazado por los monstruos que han vuelto a salir a la luz, y nosotros somos desterrados de nuestro pueblo, ¿vale? Porque los aldeanos se enteran y se dan cuenta de que tenemos la espada del maná y nos dicen que hemos puesto en peligro a todo el mundo y que ahora tenemos que solucionar esto y marcharnos del pueblo y no volver hasta que el orden haya sido restaurado, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es una historia bastante conmovedora, porque solamente armados con la espada tendremos que abrirnos paso por el mundo y ganar niveles, ganar experiencia, descubrir aliados, templos, enemigos. Como digo, es un juego mágico. Mágico por todo, por la banda sonora, por la ambientación, por la cantidad de lugares diferentes que hay, ¿no? Porque me acuerdo que el mapa, que eso estaba muy bien, el mapa era bastante grande, pero venía incluido en la caja como un póster de papel, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, si tenéis Skyrim en edición física, sabéis que viene un papel que se extiende a modo de póster, que es el mapa de Skyrim. Pues con Secret of Mana era lo mismo. Entonces tenías el mapa más pequeñito, pero con todas las localizaciones con su nombre y con todas las islas y los océanos y todo. Entonces era bastante chulo, ¿no? Era un juego para adentrarte en la época. Era quizá, salvando las distancias, lo más parecido a un mundo abierto en el año 93, 94. Vale, pero como digo, salvando las distancias, ¿eh? Que nadie se piense que esto aquí va a ser como son ahora los juegos de mundo abierto. Y bueno, Secret of Mana pues a mí me cautivó. En su día perdí el cartucho original, no sé cómo, y hace 3 o 4 años lo volví a comprar. Compré un Secret of Mana nuevo, vamos, que estaba precintado, por eBay. Me costó una pasta, pero venía con todo. Venía con el manual de instrucciones, el cartucho por supuesto, el mapa, la caja intacta. Y bueno, pues como digo, vale una pasta, vale mucho, mucho dinero hoy en día. Aunque si queréis jugarlo, pues siempre podéis tirar de emulador. O si no, podéis haceros con la versión de Steam, que como digo, la versión de Steam tiene un lavado de cara gráfico y la banda sonora está remasterizada también, aunque yo prefiero la original. Así que bueno, pues Secret of Mana, un juegazo como la copa de un pino. Luego también había otro juego de Super Nintendo, que era el Super Ghosts and Ghosts, que era pues de un caballero, de Arturo, que tenía que atravesar varios mundos para rescatar a la princesa. Y era un juego muy curioso porque era muy, muy, muy difícil, y porque cada vez que nos daban un golpe nos quedábamos en calzones, literalmente. Había 3 tipos de armadura, había poderes mágicos, Arturo podía además hacer un doble salto en el aire. Y bueno, pues era un juego muy, muy difícil. Encima, cuando llegábamos al final, no podíamos rescatar a la princesa porque nos decían que teníamos que encontrar un brazalete, y para ello era necesario pasarse el juego otra vez. Y era un juego que no tenías guardado ni password ni nada. Entonces, si añadimos a que era dificilísimo y que tenemos que pasarlo 2 veces seguidas para acceder al verdadero final, tremendo. Yo nunca me saqué el verdadero final, también lo digo, que yo recuerde.
Y bueno, pues luego ya tuve un ordenador más potente. Creo que luego tuve un... No sé si fue un Pentium 133. Y empecé a jugar a cosas ya más adultas. Cosas como, por ejemplo, el primer Comandos, ¿vale? Ya sabéis, el juego de estrategia militar. Eh, También jugué a los Monkey Island, aunque esos, bueno, realmente se podían jugar también en un ordenador más antiguo, pero yo los descubrí con el 133. Jugué al 1, al 2 y al 3 y me los pasé los 3. También la saga Command and Conquer. Luego también había uno de rallies que se llamaba Network Rally, que tenía etapas larguísimas y que me hacía bastante gracia, estaba muy bien. Y bueno, pues así poco a poco compaginé el mundo de las consolas y el PC. Durante este tiempo también tuve portátiles, tuve Game Gear y Game Boy. La, la Game Boy fue la que más uso di porque, bueno, era más barata, los juegos eran más baratos, tenía más catálogo, había juegos maravillosos como por ejemplo el Mario Land, el Kirby. Y la Game Gear la utilicé menos porque, claro, consumía muchas pilas, los juegos eran menos y caros, eran bastante caros. Y bueno, pues algún Sonic y poco más, realmente. Aunque ahora es una consola, pues eso, extraña de ver. Y bueno, pues con el paso del tiempo llegó a casa PlayStation. Y con PlayStation llegó Final Fantasy VII, amigos. Final Fantasy VII. Mi juego favorito. Quiero aprovechar que si mi amigo Jorge Popcocken, está viendo este gameplay, decirle que es un sucio porque todavía no se ha pasado el Final Fantasy VII. Y quiero que todos aquí lo sepáis, que no se ha pasado el mejor juego de la historia porque dice que los gráficos es que son muy antiguos y que el juego es muy arcaico. Vamos, que no tiene excusa, que es un cobarde y punto. Bueno, pues Final Fantasy VII, el mejor RPG para mí de la historia. ¿Por qué? Primero, por la propia historia en sí, porque creo que el argumento es de sobresaliente. Creo que tiene uno de los villanos más carismáticos de la historia, que es Sephiroth. Creo que tiene a uno de los protagonistas con un mayor desarrollo y unos giros de guión más grandes, por así decirlo, dentro de su trama, que es Cloud Strife. Me gusta de Final Fantasy VII que trae muchísimos minijuegos y que además se extiende bastante en los personajes secundarios, ¿vale? Conoces la historia de Tifa, conoces la historia de Barret, la historia de Cid, la historia de Vincent, de todos. Un juego largo, ¿vale? Creo que mínimo son unas 50 horas, pero que en el tercer disco, que es el último CD, puedes empezar a descubrir secretos y invocaciones y cosas y llegar hasta las 100 horas, ¿vale? O sea, es decir, cuando llegas al final del juego tienes un montón de retos por completar. Pero vamos, sobre todo es un juego que resalta muchísimas emociones, que te mantiene en vilo, que además habla de personajes que todos tienen esto, como lo que decía el otro día de Evangelion, ¿no? Todos los personajes de Final Fantasy VII arrastran algún tipo de tara, ¿no? De algún tipo de problema, de crisis, de pérdida de un ser querido. Tienen algún motivo por el que luchar y podrían rendirse, pero sin embargo siguen hacia adelante. Entonces, bueno, pues Final Fantasy VII, ¿qué decir? Ahora está muy de moda por el supuesto remake que están haciendo, que yo creo que va a tardar en salir. Pero bueno, el juego original es una maravilla y luego en Square Enix se han dado cuenta de que tienen que explotar este universo. Y por eso han salido pues otros juegos, han ampliado un poco el mundo de Final Fantasy VII. Y recomiendo mucho Final Fantasy VII Crisis Core de PSP, que es una precuela a Final Fantasy VII. ¿Vale? Ahí nos cuenta la historia de Zack, otro soldado de Shinra, y bueno, pues es como el origen de lo que luego sería Final Fantasy VII. Aunque como digo, Final Fantasy VII es del año 96-97, mientras que Crisis Core salió, si no me equivoco, en 2008. Y bueno, la Play 1, estaba diciendo, maravillosa consola. Aquí hay un catálogo tremendo. Los Resident Evil, tenemos también los Tekken, ¿no? Tekken 3, maravilloso juego de lucha.
Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Fear Effect, muchísimos juegos. Soul Calibur, ¿no? La saga Soul Calibur también me encantaba. Metal Gear Solid, por favor, el primer Metal Gear Solid, maravilloso. Los Suicoden, infinidad de juegos. También recibimos Final Fantasy 7, 8, bueno, o sea, el 7 que ya lo he nombrado, el 8 y el 9, ¿no? Que son muy buenos juegos. Y bueno, y luego también salieron recopilatorios, creo, con los Final Fantasy anteriores, ¿no? No sé si se llamaba Final Fantasy Anthology o algo de esto. Pero bueno, eso ya no los tuve en PlayStation. A ver, vamos a repostar un poquito. Bueno, más que repostar, vamos a descansar. Porque estoy viendo que se está subiendo mucho el cansancio y no quiero ningún tipo de problema. Así que yo creo que aquí podemos descansar. Vamos a ver. Este parking es de coches, pero esto de aquí es un camión. Así que ahí delante vamos a descansar. Vale, la verdad que llevamos muy bien la etapa, ¿eh? Hoy vamos bastante bien. Yendo aquí por el Reino Unido. Venga, y descansamos. Muy bien, pues seguimos. Quitamos las luces y para adelante. 9:23 de la mañana, hora local en Euro Truck Simulator. Y bueno, pues la Play 1 la verdad que fue un salto muy grande. Vale, además trajo la vibración, trajo gráficos más avanzados, no sé, una consola que dio un salto muy grande, las memory card, todo esto. Y bueno, yo durante ese tiempo pues seguí teniendo ordenador, como es lógico, y jugando alguna cosilla en ordenador. Pero luego llegó PlayStation 2. Y PlayStation 2 para mí, yo creo que, aunque me gusta más la Play 1, Play 2 fue la PlayStation más icónica y más importante de la historia. ¿Por qué? Primero, por el catálogo que tuvo. Como he dicho antes, no solamente tuvo el catálogo de Play 2, también tuvo el de Play 1, porque quien compraba una Play 2 podía jugar a todo lo de Play 1. Después, el tema de que era un reproductor de DVD, que en el año 2000 pues acababan de ser lanzados al mercado y eran muy caros, entonces podías ver películas en este formato. Fue una consola que trajo el online, ¿vale? Aunque hay que decir que Dreamcast lo trajo antes que Play 2, pero Play 2 quizá lo adaptó un poquito mejor, aunque aquí en España no fue muy popular. Y bueno, luego pues trajo el llamado Emotion Engine, que básicamente era que su motor gráfico nos iba a permitir ver expresiones y emociones en los personajes de los juegos. Por ejemplo, en Final Fantasy X pues podemos ver perfectamente la cara de los personajes y ver cómo lloran, cómo ríen, cómo están tristes, cómo están alegres, etcétera. Aquí también pues un montón de sagas. Por ejemplo, Gran Turismo 3 me acuerdo que se veía de maravilla y que fue un muy buen juego. Yo también tuve de lanzamiento algún Tony Hawk, Ridge Racer también, por supuesto, como he dicho antes, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. Bueno, una consola eterna, una consola que podías estar jugando sin parar. Los Medal of Honor también había alguno. Vamos, seguro que me dejó un montón, pero una consola emblemática que además duró mucho, ¿no? Duró muchísimos años. Creo que duró sacando juegos algo así como desde el 2000 hasta el año 2009-10. Y creo que la producción cesó algo así como en 2012-2013. Sacaron varias revisiones, la versión Slim. Pero vamos, una consola infinita que incluso a día de hoy tengo una cantidad de juegos tremenda. Por supuesto también trajo a Devil May Cry. Devil May Cry 1, 2 y 3. ¿No? Una gran saga que a día de hoy pues va a recibir su quinta entrega. Tuvo también capítulos de la saga Tomb Raider. Bueno, tuvo de todo. Creo que tuvo hasta un Age of Empires 2. O sea que fijaros. Y bueno, pues después de Play 2
di un salto otra vez hacia el PC y fue cuando descubrí World of Warcraft, ¿vale? Estuve mucho tiempo jugando al WoW, mucho tiempo. De hecho, tengo todas las expansiones que han salido, ¿vale? Ahora va a salir la de Battle for Azeroth, que creo que sale en 15 días, más o menos. Y he jugado a todas, en diferentes etapas de mi vida, aunque sí que es cierto que cuando más jugué a WoW fue desde el año 2006 hasta el año 2009-2010, algo así. La expansión que más me gustó fue la de... fue Lich King, ¿no? Wrath of the Lich King. Porque básicamente te contaba cómo concluía la historia de Arthas, del rey exánime. Y bueno, la fiebre del WoW fue tremenda. Yo había tenido un guerrero hasta esa expansión, pero en esa expansión ya se podían hacer caballeros de la muerte, los DK. Y me hice un Tauren DK, que es el personaje que todavía tengo ahí en el servidor. Y el problema de WoW es que me gustaba tanto que un poco solapaba mi propia vida. Es decir, había días que, bueno, esto es un poco duro reconocerlo, pero es así. Había días que dejaba de ir a la universidad por jugar al WoW. Muchas noches tenía que estar a las 10 delante del ordenador porque había que hacer una raid y yo era uno de los tanques y tenía que estar sí o sí. Y sobre todo horas de crafteo, horas de risas con la hermandad, horas de viaje para descubrir nuevas zonas, mazmorras. Bueno, es un mundo, es una vida alternativa, mejor dicho, ¿no? De manera que sí, que WoW me gustó muchísimo en su momento y creo que tiene su mérito que Blizzard lo haya revitalizado tanto a día de hoy, ¿no? Porque como digo, va a salir una expansión, se sigue jugando, sigue habiendo una cuota mensual por jugar, pero lo cierto es que es admirable que sigan alimentando esa máquina de hacer dinero de Blizzard para que tenga tantas expansiones, nuevo contenido y para que la gente pues siga disfrutándolo. Así que sí, la verdad que a veces pienso, joder, está un poco anticuado, volver ahí a perder la vida, volver a tirar... No son tirar horas, pero sí que te consumen muchas horas de tu tiempo, ¿no? Entonces, por eso tengo un dilema a veces sobre si volver a jugar o no, porque siempre te dan ganas y es un universo al que le tengo mucho cariño, pero bueno, ya veremos. Y bueno, pues ya más cerca de la generación en la que estamos, después tuve PlayStation 3, que me la compré exclusivamente para jugar a Metal Gear Solid 4, ¿vale? Porque ese juego es exclusivo de PlayStation 3 y no ha salido en ninguna otra plataforma a día de hoy. Y bueno, pues de Play 3 pues hubo también grandes juegos, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us, por ejemplo, la saga Uncharted. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Creo que es fundamental hoy en día tener una Play 3 porque muchas sagas actuales de Play 4 nacieron en Play 3, ¿no? O tuvieron mucho peso en Play 3, ¿no? De manera que como os digo, pues otra consola emblemática, que además ya sí normalizó lo que es el juego online. Y bueno, pues otra consola de la que tengo muchísimos juegos todavía atrasados que no he jugado y que están ahí cogiendo polvo en la estantería. Y diréis, ¿y qué pasa? Que tú eres mucho de Play, pero no hablas nada de Microsoft, ni de Xbox, ni de Nintendo. Vale. A ver, tengo una consola de Microsoft, que es la Xbox 360, y me la compré hace algo así como un año. Y os voy a explicar por qué. Yo necesitaba un mando de Xbox 360 para PC. Y el mando inalámbrico costaba pues unos 45 euros o por ahí. Entonces, en un portal de compraventa por internet vi que había Xbox 360 prácticamente nuevas, o sea, que estaban, bueno, que le habían dado un uso de exposición o algo así, por 50 euros. ¿Vale? Entonces te venía la consola prácticamente nueva, de color blanco, con el mando, todo 50 euros. Y me lo compré, y mi amigo Jorge, que antes le he criticado, también se compró una Xbox de este tipo. Y bueno, la he utilizado poco. La verdad que solamente he jugado a la saga Gears of War y al Ridge Racer 6, que es exclusivo. Por lo demás no he jugado nada más. De Nintendo
Bueno, tengo todavía la Nintendo DS, tengo la 3DS, aunque realmente la que utilizo es una 2DS, esta que parece una lápida. Y soy un poseedor de Wii U. Y además soy un defensor de Wii U. Porque creo que lo que Nintendo ha hecho con Switch es la idea que en su día tuvo, pero no pudo plasmar con Wii U. Me explico. En el año 2012, Nintendo sacó la Wii U, que era un paso intermedio entre Wii y Switch. Entonces, en aquel año la tecnología no podía ser viable, o quizá no podía ser tan barata como ahora, como para tener una consola que se convirtiera en portátil siempre que tú quisieras. Entonces, el paso intermedio que dio Nintendo fue decir, bueno, pues metemos el tema del gamepad, puedes jugar tumbado en la cama y en tu propia casa sin irte a muchos metros de la consola, pero creo que no supieron explicarlo bien, o quizás salió ahí en un momento intergeneracional un poco raro, y por eso Wii U no triunfó. No triunfó, pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Dreamcast no triunfó y es una consola de culto. Neo Geo no triunfó y es una consola de culto. De manera que Wii U, que ya creo que ya, bueno, pues no recibe juegos prácticamente ni nada, la tengo mucho cariño. Tiene una tienda virtual bastante buena, porque creo que esto no lo tiene Switch, ¿vale? Es decir, tengo ahí un montón de juegos de Game Boy Advance, de Super Nintendo, de NES, de Wii también tengo alguno. Y la verdad que sí, que es una consola para descansar, ¿no? Para jugar ahí tirado en la cama, que es algo que a mí me encanta. Y la tengo mucho cariño, ¿no? Por el Mario Kart, por el Zelda Breath of the Wild, que también está en Switch. Por el Donkey Kong Tropical Freeze, que también está en Switch. Por el Captain Toad. Bueno, es que ahora casi todo de Wii U está en Switch. Así que bueno, pues es un poco tontería. Y nada, y actualmente pues soy poseedor de una PlayStation 4 con un montón de juegos que todavía tengo que pasarme. Y eso es un poco mi realidad consolera, ¿no? A día de hoy sí que es cierto que me he vuelto más jugador de PC, ¿vale? Creo que el PC te ofrece algo bastante valioso, que es el tema de, primero, no tener que pagar cuotas por el online, aunque ya pagas internet, eso es cierto. Pero es que tiene Steam, y tiene bazares digitales como Steam, con juegos que se rebajan muchísimo. Entonces, desde que descubrí lo de comprarte juegos por menos de 10 euros, pues es una maravilla. Quiero decir, rara es la vez que yo ahora me gasto 70 euros en un juego físico o 60 de PlayStation 4. Me gusta más ir jugando en Steam, ver un poco cuándo llegan las rebajas, qué ofertas hay, y la verdad es que me da la vida. Me da la vida porque hoy en día por 4 duros y con un ordenador un poco decente juegas a todo lo que quieras. Y bueno, pues principalmente eso, ¿no? Yo lo que más utilizo ahora son las consolas portátiles, ¿vale? Aunque juego móvil, de teléfono móvil no me gusta mucho, pero las consolas portátiles me gustan mucho. Por supuesto, PSP para mí es la mejor portátil que ha existido jamás, ¿vale? Es una consola que además te permite emular otros sistemas, y que en su día fue toda una innovación, ¿no? Lo que pasa que de PSP os puedo hacer otro vídeo entero de todo lo que me gusta. Y bueno, pues como he dicho antes, Nintendo 2DS y PC. La verdad que es donde más juego. Me gustan mucho las comunidades, lo accesible que es, lo barato que es. Y en definitiva, pues eso. Problema, que mi ordenador ya se está quedando viejo, ¿vale? Porque la tecnología avanza muy rápido y ya hay juegos que directamente los tengo que jugar al medio o al bajo incluso, ¿no? Entonces eso sí que me da pena. Y me estoy pensando, pues, comprarme otro ordenador, pues, en unos meses. Que poco a poco, porque quiero hacer muchas cosas y el dinero no llueve del cielo. Bueno, estamos llegando ya, por cierto, a Edimburgo, ¿vale? Mi ordenador será viejo, pero nos permite llegar a Edimburgo. No, me he equivocado. Vale, esto me pasa por no mirar el GPS y creerme muy listo. No pasa nada. Venga, giramos un poquito más en la rotonda.
No sé yo si hemos cogido bien la curva. Sí, parece que sí. A ver si nos dejan. Parece que sí. Bueno, pues se me ha pasado muy rápida la etapa. La verdad que fijaros que han sido 600 kilómetros y se me ha pasado volando aquí hablando, ¿eh? Y eso que hablo yo solo. Así que bueno, pues yo creo que nos van a poner buena puntuación porque no hemos tenido daños. Hemos sido muy tranquilitos. La verdad que este camión se conduce muy fácilmente y no hemos tenido problemas ni en las cuestas, ni en las subidas, ni nada. Así que de lujo, ¿eh? Yo creo que hemos hecho una muy buena compra. Vamos a ver. Ahí tenemos el sitio, ¿vale? El depósito donde vamos a dejar nuestro cargamento de cemento. Ahí, perfecto. Vale, damos el intro. Y vamos a comprobar qué tal ha ido. ¡Excelente! ¡Ja! Excelente, me encanta esa palabra. Vale, pues excelente es el mejor resultado que hay. O sea, es un sobresaliente. 631 kilómetros. Tiempo acumulado 46 minutos. Combustible consumido tal. Bueno, 17.000 euritos. No está mal. Continuar. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí Euro Truck Simulator en el día de hoy. Como digo, se me ha pasado muy rápido, así que me gusta mucho esto, ¿no? La charla mientras, o el monólogo mientras voy conduciendo, me relaja bastante. Y espero que os haya resultado entretenido. Así que bueno, nos vemos en el próximo gameplay de Euro Truck Simulator o de lo que sea. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Así que, hasta la vista.